estudio os responsables e representantes do Corte Inglés Santiago de Compostela por poder ter a posibilidade de abrir as portas do noso centro, da nosa empresa, pois a un dos concellos máis representativos da comarca de Santiago, con máis sinais de identidade, e que de alguna forma tamén que está para a obriga de todos os que visitan Santiago, que visitan este centro, de achegalos a él desde o punto de vista dos valores que representa, non? Entón, bueno, ante a posibilidade da proposta que nos presentou o alcalde do Concello, non dudamos en ningún momento, desde o primeiro momento, de poder abrir este escenario do ámbito cultural e convertirlo nun espacio de vedra no Corte Inglés de Santiago, non? Entón, esperamos sobre todo que merezca a dignidade do importante contido que acolle as diferentes vertentes que representa precisamente o que é o Concello, un Concello cheo de tradicións, cheo de empuxe, cheo de iniciativas empresariais, de produtos que o representan, pero cheo tamén de apostar por a imaxe da mocidade que representa todas estas representacións do conto dos bolechas, adaptados á realidade de Vedra, sobre todo esa inversión na cultura representada por jóvenes rapaces e rapazas que nos acompañan hoxe aquí, que van tamén a emocionarnos coa súa representación. Pois que esperemos velos estes días, que entre todos convertirnos durante unos días en voceiros de Vedra, de comunicar Vedra, de falar de Vedra, que nos veñan a visitar, porque hai tamén un programa bastante denso de actividades para todos os públicos, con conferencias, exposicións, etc., que realmente justifican a súa visita e o seu enriquecemento. Entón, por a miña parte, nada máis, esperar que esta sexa o primeiro de moitas máis iniciativas que de alguna forma revirtan en favor de Vedra e de sua xente. Moitas gracias. Realmente que temos que estar agradecidos somos nós a vos, a Blanco especialmente, e ao Corte Inglés, porque unha empresa como esta, referencia a nivel nacional e internacional, que nos acolle na súa casa para axudar a promocionar o noso Concello, a verdade é que para nós é impagable. De verdade, moitísimas gracias unha vez máis, que iso demostrades a vosa calidad, sobre todo como personas de ben, que sodes e que queredes o territorio onde estades instalados. Que somos un concello do sur de Santiago, non sei se me escoita a xente de atrás, supoño que sí. Bueno, que temos un microclima especial, que eso fai que o entorno, a verdade que sea moi agradecido, unha agricultura especialmente benigna, uns rosliños, unha moi boa horta, un sardín, que se chama Horta e Sardín de Compostela, que leva consigo, a través do seu río Ulla, pois tamén unha arquitectura moi especial. Poucos sitios habrá en Galicia con tantas pazos e casas grandes como temos ali. Somos un sitio atravesado pola Vía da Plata. Somos un sitio especialmente musical, non só musical, senón que ten moita representación de arte e de cultura, que nace do propio povo. Todos sabedes que ali dende deporte de base, asociacións culturais, teatro, como estes rapaciños ou como estes un pouco máis maiores, a banda, etc. Con esa característica que sempre digo que as institucións teñen que estar para apoiar, pero Vedra ten a característica que nace do propio povo, toda esa inquietude cultural, non? Bueno, pois iso fai de nós un concello, creo que moi fermoso, moi fructífero. Bueno, darlle as gracias non só ao Corte Inglés, sino, bueno, en primeiro lugar, aos que estades aquí atrás, a esta cativada toda de Raiolo, que mira que sodes ben, algúns moi pequeniños, cantos son ustedes, alumnos? Eu 4. Tienes a capa do grupo, non? A verdade é que é difícil de explicar, pero un como alcalde, estaros aquí representando a Vedra e ver unha neniña de San Xián, aquí do grupo Raiolo, pois representando tamén a Vedra,
Pues a verdade é que é un orgullo moi grande para nós. E iso, sin desmerecer os laxeiriños que temos ali atrás, que a rapaciña de 4 anos ganamos. Bueno, pues gracias a vos, tanto a Raiolo como a laxeiriños. Pues ahora, non só Vedra, sino toda a área de Santiago, pues animámola a que ahora no outono, ahora no inicio do colexio, neste setembro e outubro, pues que se anime a baixar por Vedra, que vexa in situ pues, o noso río, as nosas rutas cicloturistas, as nosas rutas de senderismo, os nosos pazos, as nosas camelias, que proban os nosos viños, que proban a nosa horta, etc. Bueno, boas tardes, gracias por vir aquí. Creo que Cándido Pazos pouca presentación necesita, xa como xa outro día, a nosa parte agradecer que a súa colaboración nestes actos de promoción de área de Compostela, sobre todo do Concello de Vedra, a través da cortesía e a nosa máxima gratitud aquí ao Centro Comercial de Compostela e ao Corte Inglés, e a cambio porque se brindou a colaborar e hoxe a darnos unha, non sei como chamarle, unha pequena charla en relación a Vedra, a armonía de sabores. E sin máis, vou dar a palabra aquí. Buenas tardes a todos. Eu quería presentar moi por encima un proxecto, casi vou falar en castelán porque non teño que traducir tanto. Un proxecto que llevo desde el año 1994 sobre una serie de plantas, principalmente sobre la camelia. Este proyecto se originó en el año 1994, cuando nos concedieron el CEDEPI, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial del Ministerio de Industria y Energía. Ahora voy a mencionar las exposiciones de la camelia que he hecho durante estos años en Europa. Nos han dado la medalla de oro en Innovaplan en Orleans en el año 1991. El primer premio especial Odriozola en la Feria de la Camelia en Pontevedra en el año 1992. El primer premio en Beslan en Bruselas en 1993 a la planta más original de Europa. Luego los bonsáis, que es lo que hemos trabajado durante estos años, que son 3 camelias trenzadas que a lo largo de unos 40 años aproximadamente se fusionan las áreas y nos están dando unas flores nuevas y realmente interesantes que muy pronto podremos contemplarlas ya en Trove, en Vedra, en una exposición con el permiso de mi hija Carla, que me las deje presentar al público porque forman parte de su zona jardinada. De estos bonsáis, durante estos años hemos entregado al príncipe de Japón un ejemplar en la exposición mundial en la Expo de Sevilla. Me acompañó don Manuel Fraga en esta presentación y entrega del bonsái. Se le entregaron también a Camilo José Tela en su casa de Padrón, con la cual me ha hecho un texto que también saldrá a la luz pronto con este proyecto de la camelia. A la reina Fabiola de Bélgica se la entregué en Bruselas en el año 1992. A Julio Iglesias en el Sacobeo como regalo para la boda de su hija. A la reina Sofía de España le entregamos 2 bonsáis que actualmente estoy yo cuidando en Trove porque me los envió para que siguiera yo con su mantenimiento.
Bill Clinton en Nueva York. No se lo llevé, pero se lo dio la Asunta. A Julio Iglesias, a Luis del Olmo, y luego un gran número de bonsáis que entregó paradores nacionales sus presidentes a determinados ministros, personalidades que han estado en paradores nacionales. Las posibilidades de la camelia son muchas y sorprendentes. Y entre otros productos que tenemos en estudio, mencionaremos primero la planta del té, que curiosamente es una camelia. Se le denomina como Teatia sinensis o Camellia sinensis. Esta es una planta que sus brotes producen un té de una calidad superior a lo que actualmente está en el mercado. Y digo superior porque está valorado como el mejor té de Europa en estos momentos y posiblemente del mundo. Tenemos que tener en cuenta que la camelia es una de las bebidas que más se consume en la mayor parte de los países. España todavía no está en esa altura de ventas, pero llegará con el tiempo. El aceite. El aceite de camelia tiene dos posibilidades. Una es la gastronómica y la otra es la cosmética. De hecho, los aceites de camelia para la gastronomía, por su escasez, por el momento, se están consumiendo más para ensaladas y para un trato muy exquisito de la gastronomía. En cuanto al aceite de cosmética, su valor es incalculable. Luego, los jabones, tanto de champús o en jabón de tocador, están teniendo un éxito excepcional en las pocas ventas que se están haciendo de momento por la escasez de producto en Europa. Y luego tenemos las cremas. Chanel y la firma Nivea fueron las primeras empresas que se interesaron por este producto de camelia. En el año 1992 tuve el placer de conocer a Melinda Deliasi. Melinda Deliasi era en aquel momento la directora general de Chanel España. La conocí en Pontevedra cuando me dieron el premio especial o triunfal del concurso internacional de la camelia. Como sabemos todos, Coco Chanel fue siempre una enamorada de la camelia. De hecho, en sus diseños siempre aparecía una camelia en sus modelos. Esa intención siguió viva en Chanel. Hemos iniciado un protocolo en Madrid con la cátedra de fisiología vegetal con la Universidad de Madrid, con la Politécnica. Pero unos años más tarde, 5 años, la fatalidad de que Melinda Deliasi falleció, y entonces en aquel momento yo dejé un poco aparcado este proyecto, que es lo que intento ahora poner de nuevo en valor, en colaboración con el Ayuntamiento de Vedra. Yo creo que este proyecto, o en este proyecto, lo mejor está por llegar. Es una serie de productos derivados de la camelia y otros que muy pronto desarrollaremos en el Valle de Luya, conjuntamente con el Ayuntamiento de Vedra, Vedra es para mí el huerto y jardín de Santiago de Compostela. Y en eso
feito que seas un veciño de Trove, da parroquia de Trove, en Vedra, e que sempre estés pensando no noso concello, no noso Valduña, pois a verdade para nós é non só como alcalde, sino para todos os vedreses, un orgullo e unha satisfacción moi grande, porque de logo tedes esa labor de poñernos no mapa mundial. Eu non sabía que os bonsáis que Triñón de Vedra andan por o mundo adiante. Pois moitas gracias, Cándido. Bueno, e ora, antes de pasar, realmente todos estamos esperando que esa cata esos produtos delicatessen no noso concello. Agradecer sobre todo a estos empresarios e productores de Vedra que hoxe están colaborando e expoñendo aquí no Corte Inglés, que é Aguardientes de Galicia, Gundián, a Viuda Parada de Albela, Frutas Compostela, Casa do Sol, Pazo Galegos, Queixerías da Ulla. Logo tamén todos vamos a acompañar con dulces tradicionais de Panadería de Viña Forno da Ulla, e deixei para o final a Nordexía, porque hai que felicitalos, porque acaban de recibir os seus vermús a medalla de ouro de Bruxelas, bueno, non sei exactamente, de Bruxelas, na súa categoría. Por tanto, creemos que merece a pena pisarlos para a final e felicitalos e darle un aplauso por ese premio tan merecido. Creo que sin máis xa podemos, se non encontrarlo, catar o punto de Vedra. Moitas gracias.